Hola, hola, nuevamente aquí después de tiempo. Bueno, antes que cortes y dejes de conectarte de ver este video, te voy a decir qué es lo que vamos a tener el día de hoy. No sé si se me está escuchando muy bien. Hoy conversaremos sobre la influencia de nuestros traumas a lo largo de nuestra vida. Y no vamos a explicar definiciones, no, nada que ver. Vamos a hacerlo de una manera muy entretenida, ya que tomaremos como referencia el último libro de Will Smith. Como lo conoces, con su personalidad atrevida, pero con un entendimiento consciente, nos deja muchas enseñanzas. Así que si te gustan las historias y te gusta ser parte de una conversación, pues quédate conmigo. Y antes de empezar, voy a ponerles un pequeño video. Ya, es un video de una canción que he compuesto como intro de este podcast. Le he compuesto la letra, me han ayudado a escoger la música. Espero que te guste y ahí les voy a pasar. Yo soy feliz contando, posteando online. Como lo hago, lo digo, me hace feliz. Muéstrame tu historia, yo la contaré. Yo estoy feliz por tenerte hoy aquí. Yo soy Kelly Scott y esto es Happy. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado porque he desarrollado toda la canción completa. Si las quieres seguir escuchando, pues solamente tienes que conectarte o revisar en mi página de Kelly Scott Hábitos. Puedes revisar y ahí vas a encontrar el video completo de la canción. Bueno, muy contenta de reencontrarme contigo después de ¿cuánto? Muchos meses. Y esta espera para mí ha sido muy larga, pero a la vez me ha servido para seguir aprendiendo, para entrar en temas en cursos donde yo no pensaba entrar. Y uno de esos es el curso de improvisación en drama, improvisación en comicidad. Y bueno, es que más adelante, poco a poco les iré soltando. Yo solamente quería reencontrarme contigo y poder tocar un tema así, superficial, pero que al final te deje una reflexión y que puedas reflexionar sobre cómo tus traumas, o cómo nuestros traumas, sí, tú y yo, nuestros traumas, los dos aquí. Antes de seguir, si es que te has conectado, pues pásame, mándame un saludito, dime quién eres, me encantaría salir y saludarte también para reencontrarnos, así como después de tiempo nos encontramos, así caminando en la calle, tú y yo, nos abrazamos así, sí, sé que muchos de ustedes me han mandado mensajitos, he recibido mensajitos, así que cuando vuelven, cuando tocas temas otra vez, y gracias a los que me han estado esperando. Los quiero mucho, te quiero mucho. Ok, bueno, seguimos con este tema de los traumas. Algo muy interesante es que encontrar un libro, por ejemplo, como el de Will Smith, donde él cuenta toda su historia en ese libro. La verdad es un libro bastante grande, por lo general. Los libros que yo leo normalmente son de 7 a 8 horas, es un libro normalito, ¿no? Un libro normal de 8 a 12 horas ya es un libro más robusto, ¿ya? Se puede entender como uno robusto. Imagínate que el libro de Will Smith es 16 horas y un poco más. Entonces, lo de bueno, como ya creo que anteriormente les he comentado, lo de bueno que estos audiolibros, y en especial con Will Smith, lo de bueno de Will Smith, él es que expresa sus emociones, en partes llora, en partes canta. Tú recuerdas a Will Smith cómo es su personalidad, siempre bien chistosa, bien amiguera, bien, hasta se puede decir cierto punto desenfrenada, pues así es Will Smith, y esto lo expresa en su historia, pero también tiene ese niño herido, tiene ese niño donde tiene un trauma escondido, pero un trauma no consciente, y que lo revela aquí. Y justamente última semana, mi último libro, que si sigues mi Instagram, que también es Kelly Scott Hábitos, ahí voy poniendo todos los libros que voy leyendo. Entonces, el último libro es Traumas, lo cual me ha dado mucho que pensar, y decidí que sea uno de los primeros, por no decir el primero, para arrancar, para encontrarme contigo, el primero en tocarlo así brevemente. Ya cuando llegue la semana en que toque este libro, pues lo vamos a reflexionar, vamos a meternos un poquito más a fondo de este tema.
Entonces, el día de hoy, 2 objetivos. Reencontrarme contigo, me saludes, nos saludemos, nos encontremos, nos lancemos la manito así, yeah. Y el otro es tocar este tema del trauma de una manera diferente a la que hemos estado tocando nuestros temas. De una manera más en contar historias, en una manera de ser tú y yo, los dos solitos aquí conversando y reflexionando acerca de cómo a veces nuestros traumas son nuestras heridas. Es por eso que he puesto el título, Mi trauma es mi herida. Y es verdad, particularmente lo tomo así. Entonces, entra, salúdame y si quieres, déjame ahí un mensajito que de verdad que me va a encantar escucharte, me va a encantar leerte. Entonces, vamos a seguir con el libro de Will Smith. ¿Recuerdas a Will Smith, verdad? Es el que trabajó en Fresh Prince, creo, en esa serie súper larga, el que ha hecho sus conciertos, y él ahorita se está dedicando más, está como conferencista de temas bastante metidos dentro de lo que es la psicología personal. Como te dije, cuando leí este libro me dejó pensando sobre cómo un trauma que arrastramos, lo arrastramos como esa bola. No sé si recuerdas esa bola que anteriormente ponían a esos presos, una bola de cemento así que está, está unida con una cadena y está unida a tu pierna y tienes que arrastrarla. Pues así son nuestros traumas. La arrastramos y muchas veces hasta a lo largo de nuestra vida, sea adulto, sea hasta de viejos, así mismo arrastramos nuestros traumas. Para poner un ejemplo, te compartiré la historia de Willy. Aquí empezamos con la historia de Willy, de su hermoso y fantástico libro que yo te lo recomiendo. Lo leí al último del 2021 y fue el mejor libro que he leído a lo largo de este año. No, de este año no, del año pasado. Fue uno de mis favoritos. Inmediatamente subió al top 1. Entonces, Will cuenta que él, por ejemplo, él no lo dice directamente, es como nuestros traumas inconscientes, no decimos, mejor dicho, no lo tenemos presente, no sabemos que ese es el trauma que realmente está, como dice, en una de las columnas vertebrales de nuestros patrones de comportamiento. ¿Ya? ¿Cómo es que así denota que este es el trauma que más ha afectado a él? Pues Will Smith tiene un canal de YouTube. Y en este canal de YouTube, Will Smith cuenta su experiencia para bajar de peso, alrededor de unos 25 libras. Cuenta su experiencia para bajar de peso. Y él se asesora de varios coaches. Y uno de esos coaches es una psicóloga. El otro es este coach que es un experto en lo que es la meditación consciente, etc. Varios coaches. Otro es un entrenador, etc. Entonces, no solamente tiene ese reto de bajar de peso, sino también tiene el reto de escribir su libro. Entonces, al escribir, tú vas a ver todo ese proceso y lo puedes ver en YouTube. La psicóloga, justo cuando Will Smith cuenta esta parte de su vida del niño, la psicóloga dice, oh, ¿te das cuenta? Ese es un trauma. Entonces, te voy a contar solamente esta breve historia porque Will Smith es un experto contador de historias, la verdad, experto contador de historias, y hace que te envuelva y te lleve a lo largo de su libro tan robusto, te lleve con mucho interés, ¿no? Con mucho interés. Bueno, cuando Will Smith era niño, dice que su papá, que era más que de corte militar, sí, con ese comportamiento, a sus hijos muy estricto, y en cambio la mamá muy educada, de educación superior, dice que Will Smith, su papá, le gustaba tomar y en una de esas agredió a su mamá. O sea, a tal punto que él se quedó pasmado y no pudo responder, no pudo apoyar a su madre. Él simplemente se quedó traumatizado al mirar esa escena, y dice que hasta el día, y cuando él lo cuenta, tú lo vas a ver, él lo cuenta, él llora. Tú lo puedes ver en una parte del video, él llora, él dice, y yo no pude entrar y ayudar a mi madre, y hasta el día de hoy me arrepiento de ese niño tan cobarde que he sido y que no pude defender a mi madre. En ese momento, la madre de Will Smith entra en escena cuando él está contando esta historia y dice, yo te he perdonado, y él más llora, y de verdad que todos lloramos junto con él. Es verdad. Entonces, pero si te das cuenta, ellos son 3 hermanos, ¿ya? Él lo toma desde esa manera.
se comienza a dar, como se dice, de latigazos. ¡Qué cobarde! ¿Por qué yo no? En vez de, bueno, de por hecho ya culpaba a su padre porque le tenía cierto rencor por ver esa escena, pero era una cosa de emociones encontradas porque amaba también a su padre, como todos nosotros amamos a papá y a mamá y siempre queremos tenerlos juntos y no queremos, si quisiéramos escoger algún malo de la película, no tenemos, mejor dicho, no podemos escoger a alguien. Antes de continuar, quiero ver quiénes se están conectando. Por favor, ya he dicho, mándenme sus saluditos, mensajitos, mándenme sus, todo para reencontrarme tú y yo. Yo sé que varios ya me han escrito que van a estar conectados aquí. Si no estás viendo en vivo, pues lo estás viendo, seguramente lo vas a ver más tarde. Entonces, continúo. Mientras que su hermano, porque como te decía que eran 3 hermanos, su hermano, ¿qué es lo que su hermano agarró? Y más bien toda esa emoción de rabia, rencor y respeto, rebeldía hacia su padre. Entonces, en cambio, Will Smith no. Y él dice, ¿no? Y cuando cuenta, y cuando tú te das cuenta, y la psicóloga lo resalta, cuando él cuenta esta emoción, Will Smith, mientras que está llorando, se da cuenta en ese momento, déjame bajar un poquito el volumen de aquí. Ok. Will Smith se da cuenta que está siendo vulnerable frente a la cámara, frente a sus amigos, frente a todos los que están ahí. ¿Qué es lo que él hace? Él dice, no, y empieza a soltar un chiste, pero secándose las lágrimas, ¿ya? Jaja, que no sé qué, y ahora sí le puedo pegar, una cosa así. No sé, no recuerdo exactamente qué dijo, pero sí da. Y la psicóloga dice, esa es la personalidad de él. Pone su personalidad de ser bromista, de ser el chistoso, ¿no? Es para simplemente como un mecanismo de defensa para no mostrar su verdadera vulnerabilidad al resto, ¿no? Es decir, cubres el trauma que tienes, no lo expresas, no lo demuestras. Entonces, es muy interesante esta parte porque ¿cuántos de nosotros reaccionamos de la misma manera? Nos ponemos, tú o yo, hemos puesto esa mascarilla frente a experiencias que hemos pasado, ¿ya? Hemos puesto una mascarilla o una personalidad que tal vez el entorno social, ¿no? Las redes, la tecnología, o tal vez nuestro propio entorno cercano, ¿no? Tu familia, tus amigos, tu pareja, tratas de mostrar, no sé, algo que está en un estándar, como se puede decir, pero sigues cargando este trauma. Sin embargo, en caso de Will Smith, él cuando confronta a la psicóloga le dice, este es un trauma y los tienes que tratar. Entonces, ¿qué dice? Él comienza a recordar, o sea, como que se hace consciente, dice, sí, tienes razón, todo este tiempo lo hice para complacer a todo, y hasta el día de hoy me doy cuenta que tú tienes razón cuando dices que es un trauma, porque lo jalo hasta el día de hoy. Me he vuelto una persona que deseo complacer, que toda la gente que está a mi alrededor esté feliz, siempre esté contenta, nunca esté triste. Y muchas veces sacrifico mi propia felicidad. Muchas veces no vivo el duelo de ciertas experiencias que debo vivir, porque siento que si yo me pongo triste, el resto tiene el permiso de ponerse triste. ¿Te das cuenta? Te cuento esto porque tú y yo también de cierta manera actuamos de la misma forma, actuamos poniéndonos, adaptando ciertos patrones de comportamiento, sea con nuestros padres o, por ejemplo, ¿no? Papá, mamá me llama, ¿y qué tal? ¿Cómo estás, Kelly? Oh, no, todo bien, todo tranquilo, pero sin embargo hay ciertas cosas que capaz no estoy pasando bien y no lo digo. Entonces, ¿con quién lo comparto? Uno tiene que encontrar primero con uno mismo, aceptar, abrir. Es como decía, ¿no? Es como decía la psicóloga, es como una herida que tú la tienes que, para ser curada y sanada, tú la tienes que abrir, la tienes que examinar, la tienes que limpiar, la tienes que observar, curar, tratar, y todo eso es un proceso que va a tomar su tiempo. Entonces, ¿cuánto de nosotros no pasamos o no pasamos totalmente el proceso de curación y preferimos tener esa herida abierta?
o hay otros traumas también, como, ¿no? Por ejemplo, Will Smith no era consciente hasta que se dio cuenta, ¿no? Es como que si le pusieron todas las cartas sobre la mesa. Mira, Will, tu personalidad es así de chistosa porque te das cuenta, tú tratas de mantener a la gente, tú no tratas de vivir, ¿no? De entrar en ese trauma, no tratas en esa experiencia que es un trauma para ti, que has seguido como comportamientos, patrones de comportamiento. Y él ahí se da cuenta, si tienes razón. Y es por eso que el primer paso sería ser conscientes. De nuestros traumas conscientes, abrirlos. O sea, sé que son procesos dolorosos y podemos estar apoyados de psicólogas, dependiendo qué tan grande, qué tan fuerte, pero normalmente siempre cargamos con traumas, que a veces no le damos importancia. Ese es otro punto, ¿ya? No le damos importancia. Creemos que, pues esto me ocurrió de niño, esto no tiene importancia, yo soy adulto, soy fuerte, soy independiente, esto ya no va a pasar. Pero sin embargo, esto venimos arrastrando en nuestras familias, por ejemplo. Entonces, lo que yo escuchaba cuando conversaba sobre este libro, o sobre el libro, o sobre traumas en general, decía, pero ¿cómo me doy cuenta ya? Si tengo traumas inconscientes o si son conscientes, pero no le doy la importancia, ¿cómo sé que son importantes? Bueno, aquí vamos a ver quién ha pasado. Por favor, pasen a saludar por acá. Oh, María Castillo, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto verte de nuevo. Gracias, tú eres una de las seguidoras que siempre ha estado siempre ha estado con nosotros desde la primera temporada de Happy Info. Esta vez ya estamos juntos otra vez. Esperemos que todo este año también nos sigas acompañando. Un besito para ti, María. Bueno, ¿cómo identificar algunos traumas, ¿no? ¿Cómo saber que este trauma no lo he atendido, o esta experiencia es un trauma que no es consciente? Bueno, lo que yo recomiendo, es una opinión personal a través de lo que ya he leído libros y todo es, fíjate, por ejemplo, cuando comienzas a recordar experiencias del pasado, ¿no? Cuando empiezas a recordar experiencias del pasado y comienza a darte, no sé, tus emociones comienzan a aflorar, como la de Will Smith. Mira la edad que tiene. Mira, él está en una posición que es ya un coach de crecimiento personal. Y si tú observas, lo voy a hacer un screenshot, ojalá que pueda, pero si tú observas, él se convierte en ese niño cuando recuerda eso, él se interna en eso, y al internarse aflora. Es como que si entrara una máquina del tiempo, ¿no? Y se convierte en niño. Te olvidas que está ahí en su disfraz de adulto y empieza a llorar. Es más, cuando él explica, es como estaría ahí queriendo defender a su madre. Entonces, cuando tú cuentas ese tipo de memorias y se te hace el nudo en la garganta, bueno, eso es un trauma. Eso es lo que tú deberías revisar. ¿Qué parte te está aflorando eso? Por ejemplo, aflorando esa emoción, ¿no? Puede ser tristeza, te puedes sentir solo, te puede hacer retroceder en el pasado y recordar esa emoción. En vez de recordarla, por ejemplo, como una lección aprendida, recordarla como algo como una fortaleza, como algo que te hizo más fuerte al día de hoy, ¿no? Entonces la recuerdas con la misma intensidad, la misma emoción que antes. Otra de las cosas que puede ser cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando te fijas, cuando estás con tu esposo, tu esposa, tu pareja y entran en una discusión y respondes a veces con las mismas frases que de niña respondías. Porque muchas veces los traumas han sido los más dolorosos, dice que son hechos cuando son marcados, los más marcados son cuando tú eres niño. Entonces, imagínate, ¿no? Cuando eres niño, cuando eres indefenso, cuando no tienes esa capacidad de poder actuar,
porque estás en predisposición del adulto que te cuida, supuestamente el adulto que supuestamente te protege. Entonces estás condicionado a si es que actúo y está mal, o estás como en shock, si esta persona me protege, ¿por qué me hace esto? O estás en... Entonces te pones en la mente, porque para pensar en tus traumas, yo creo que ayuda mucho ponerse en una mente de niño. En una mente de niño, ¿para qué? Para que puedas desempolvar, como se dice, todas esas emociones, pero así, de raíz, ¿ya? Porque cuando eres niño te sientes inocente, te sientes hasta perdido, no sabes cómo actuar, y es ahí cuando te vienen los traumas, que muchas veces son los que marcan a lo largo de tu vida. Y qué mejor si son conscientes, es decir, sí, yo tengo, lo reconozco, y trabajarlos. Más adelante vamos a hablar cómo podemos trabajarlo, tal vez no hoy, pero ahorita estamos viendo cómo reconocer nuestros traumas inconscientes, ¿no? Otro trauma, así el más común, es como si eres papá o eres mamá, y en la crianza de tus hijos. Por ejemplo, siempre de soltera yo decía, así no voy a criar a mi hijo porque mi papá ha sido muy recto, muy gruñón, tal vez así, mi mamá, y uno siempre recuerda, dice, no voy a criar. Pero cuando tienes tus hijos, inconscientemente te das cuenta que estás actuando de la misma manera. Estás repitiendo los patrones. Entonces, ¿qué resultado va a seguir cuando repites patrones? Pues el mismo resultado, ¿no? El mismo dolor que a ti te causó, el mismo frustración, el mismo trauma, lo mismo vas a estar repitiendo. Entonces, yo te recomiendo que revises eso, lo analices, si no estás en la capacidad de ir y apoyarte con un profesional, psicólogo, pues revises, hay mucha información, actualmente hay mucha información en las redes, no solamente en redes, simplemente en toda la internet hay muchísima información. Entonces, aquí es algo así como para reflexionar de nuestras acciones. Y otra cosa que quisiera yo comentarte es qué mecanismos de defensa colocamos para no mostrar nuestros traumas, ¿no? Para no mostrarnos vulnerables frente, digamos, a una experiencia que nos hace recordar, por ejemplo, cuando yo leía, ¿no? El último párrafo de Will Smith, el último chapter, que recuerdo que dije, ¡ay, qué buenísimo! ¿Por qué se tiene que acabar este libro? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que yo decía? Dije, bueno, voy a reservar un día para poder leer todo este último capítulo. Dije, Kelly, te lo mereces, has logrado llegar a este libro. Y comienzo a leer, dije, porque esto debe ser divertido. Will tiene que terminar este capítulo, este último chapter, debe tener con esa felicidad, con esa historia de final feliz. Nada. No, terminándome todo el papel higiénico, y me acuerdo literal, me fui al baño porque ya estaba que con los mocos, las lágrimas, no te voy a contar todo a detalle porque no te quiero malograr ese gran final, si es que te pones a leer el libro, pero te voy a decir de que él ahí confronta a su padre antes de morir y lo perdona, pero para el lector, especialmente para mí, me doy cuenta que más bien o se hace consciente que la carga, todo ese trauma, toda esa carga que su papá llevaba de culpa se la traspasa a él. Él siente que como que se lleva esa carga, ¿no? Porque como te queda un nudo en la garganta de que esto no debió ser así, debiste confrontar a tu papá, ¿por qué no le dijiste? ¿No? Pero no. Él porque siente que tiene que hacer lo mejor, bueno, perdona a su papá, pero yo considero que un perdón sin confrontación para poder eliminar totalmente tus heridas, para poder cerrar un capítulo, para llegar al entendimiento consciente, uno tiene que expresar, confrontar cualquier trauma. Y la verdad que aquí no quiero ser muy dura porque tampoco, ¿cuántos de nosotros tenemos traumas y nos es difícil confrontarlos? Sí, realmente nos es difícil confrontarlos porque tenemos miedo en herir a la otra persona. Ya pasó, fue hace mucho, no creo. Pero sin embargo,
si no vemos a las personas con ese disfraz del viejito, del niñito, del adolescente, del adulto, y todos nos vemos como almas en este mundo, en este cosmos, nos damos cuenta que podemos entrar en el entendimiento si expresamos a nuestra totalidad lo que realmente nos hiere, lo que realmente nos afecta a nosotros, para poder nosotros cerrar una herida, y podemos encontrar diferentes maneras de expresarlas. Entonces, eso es con respecto a los traumas. Y bueno, ahora solamente decirte que cuando nosotros seguimos cuando nosotros repetimos patrones, estos patrones en nuestra vida afectan nuestros comportamientos. Hoy día estoy llevando un curso finalmente de Joe Dispenza, el que tanto quería, y me daba cuenta de que él decía, ¿no? ¿Qué es la personalidad? La personalidad es tu manera de pensar, tu manera de actuar y tu manera de sentir, ¿no? De expresar tus emociones. Esa es la personalidad, decía, ¿no? Entonces, yo decía, si esta es la personalidad, entonces si nosotros arrastramos los mismos patrones, entonces vamos a tener un mismo resultado. ¿Por qué esperar un diferente resultado a algo que estás haciendo de la misma manera? Si en este caso es un trauma, ¿por qué vas a esperar que el trauma se sane solito si nunca has expresado totalmente, nunca lo has sanado, ¿no? Entonces siempre vas a seguir con el mismo dolor, cargándolo, y posiblemente generación tras generación, ¿no? Entonces, ya sabes, todos esos traumas tienen que estar sanados. Revisa cada uno de revisa tus emociones, revisa qué es lo que te hace sentir triste, revisa qué es lo que hace aflorar tu lado más vulnerable. Considero que todos tenemos un niño dentro que en cualquier momento despierta cuando nos sentimos, cuando reconocemos que alguna experiencia es similar a algo que nos ha dolido, y es ahí donde aflora nuestro estado más vulnerable. Entonces no dejes que ese niño salga y se rebele, sino más bien muéstrale compasión y amor, y empieza poco a poco a revisar interiormente todas tus experiencias, ¿no? Y sé consciente de tus acciones, sé consciente de tus emociones, que ahí vas a empezar a conocer cuáles son tus traumas inconscientes. ¿Ok? Finalmente, con el objetivo de que tú puedas demostrar tu verdadera autenticidad al mundo, y todo el mundo pues goce de tu mejor versión. Entonces, bueno, así de cortito es el día de hoy, podcast, porque así quería iniciar, uno para reencontrarme contigo y otro para poder tocar temas y decirte qué novedades van a llegar. Bueno, te cuento que tengo entrevistas con varias personas. Varias personas han hecho colaboraciones conmigo que ya van a ir soltando, ¿vale? Desde Francia, tenemos desde Bolivia, tenemos desde México, Salvador, California, Guatemala, y son diferentes tipos de profesionales que van a estar acompañándonos a lo largo de este podcast. Es que te invito, por favor, comparte este podcast, comparte, que ya estamos de vuelta. Pásale la voz, ya, Kelly ya está de vuelta, yeah. Ya estoy de vuelta para poder compartir mucha más información. Y como puse en mi historia, creo que era el día de hoy, puse en mi historia, me trae muchísima felicidad saber que algo que yo disfruto, como es escribir, como es leer, como es informarme, le pueda servir como un punto de reflexión a otras personas, pues eso me llena, me hace muy feliz. Muchísimas gracias, y hasta aquí llegamos con nuestro podcast del día de hoy. Nos vemos ¿cuándo? Nos vemos este viernes. ¿Qué te parece si nos vemos este viernes? Perfecto, nos vemos este viernes con un episodio más de Happy Info Podcast. Y otra vez te voy a pasar el intro, más adelante voy a compartir la canción completa para que tú lo puedas disfrutar. Composición personal, lo he compuesto y me encanta, y voy a seguir componiendo más canciones porque le he encontrado el gusto a la composición. Entonces, nos vemos hasta el día viernes. Un besito, chau, chau. Yo soy feliz contando, posteando online, como lo hago, lo digo, me hace feliz. Muéstrame tu historia y yo la contaré. Yo estoy feliz.
soy Kelly Scott y esto es Happy